Muy bien. La discriminación y el lenguaje. La discriminación y el lenguaje. Es necesario, en primer lugar, conocer estos dos términos. La definición de lo que es discriminar. Discriminar es, según la Real Academia de la Lengua Española, es seleccionar excluyendo de un grupo, de un grupo yo escojo este sí, este no. Discriminar es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición físico o mental. Eso es discriminar, discriminación. ¿Qué es segregar? Porque se relacionan muchos estos términos, estos conceptos. Segregar es separar o apartar algo o a alguien de otra u otras cosas. Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales. Eso es discriminar y eso es segregar. Interesante es que la discriminación y la segregación nosotros la percibimos y la vemos y la hacemos no solamente en nuestro trato con las demás personas. Tú no porque eres blanco, tú porque eres negro, tú porque eres cachaco, eres costeño, tú porque eres mujer. No solamente vemos manifestado eso en nuestra interacción y nuestro trato con nuestros semejantes, sino también en el lenguaje. Así que los ejemplos que vimos al inicio de esta clase, esas expresiones despectivas, discriminatorias, no son más que eso, eh, discriminación por medio del lenguaje, con el habla. Veamos algunas definiciones muy importantes. Quiero mencionarles en primer lugar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en el argumento fundamental de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Esa es la definición de igualdad manifestada por la Declaración de Derechos. Otro aspecto importante, la discriminación y la segregación constituyen entonces violaciones. Todos somos iguales, grita la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos somos iguales. Pero cuando discriminamos o segregamos a nuestros semejantes, eso se constituye en una violación a esos derechos humanos que protege en este caso la Declaración de los Derechos Humanos, que además agudizan los desequilibrios sociales, dificultan el desarrollo de la democracia y afectan la dignidad de las personas. En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoció el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. O sea, en 1991, el presidente César Gaviria y todos los dirigentes que le apoyaron al crear y organizar la Constitución Política, destacaron en esa ley, en esa Constitución, de que en Colombia no todos somos iguales, no somos una sola raza, no tenemos un mismo lenguaje, no tenemos una misma cultura. Esta nación es pluriétnica. Hay varias clases o clanes o, familias étnicas. Y también hay una gran multiculturalidad. Eso está establecido en nuestra Constitución. Así que eso está allí, claro. Entre las formas de discriminación encontramos el sexismo, viene de sexo, que es una de las más extendidas y frecuentes en el mundo. Y no es por allá lejos, aquí mismo, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra institución, puede que se presente, o se presenta más bien, este fenómeno de discriminación. ¿Qué es el sexismo? Consiste en el trato desigual y la segregación de las personas de un sexo por considerarlas inferiores a las del otro, sean mujeres, sean niños, sean adultos, sean ancianos. Allí se manifiesta sexismo. Además, lenguas como el español tienen una marcada óptica masculina, eso se llama androcentrismo, en la que prevalecen expresiones y usos centrados en la consideración de que el hombre es el modelo.
Por eso cuando nos vamos a referir a a las personas en el mundo, decimos el hombre. Los usos excluyentes del lenguaje refuerzan y reproducen el sexismo. Yo no soy sexista, yo no hago esa discriminación, no, yo a todos, a todas, a todo el mundo trato por igual. Pero resulta que cuando hablo, a veces manifiesto esa discriminación con mi lenguaje, con mis palabras. Entonces, mira, la discriminación por medio del lenguaje refuerza ese fenómeno del sexismo o ese flagelo que tanto agobia y nos perjudica. El sexismo en el léxico se produce cuando se utilizan expresiones que hacen referencia a los atributos físicos y morales de las personas en función de estereotipos de género. Estos significados condicionan y determinan el pensamiento y las actuaciones de los hablantes en su cotidianidad, lo cual genera exclusión. No sexismo de ninguna forma, y mucho menos por medio del lenguaje. Hago énfasis en esto porque, como ya lo vimos, es una de las manifestaciones más palpables en nuestro medio. Veamos una breve descripción de lo que es la discriminación en el lenguaje. Lo he creado así. Es el uso de expresiones que humillan, caricaturizan, viene de caricatura, se parece a, no sé, cuando uno dice se parece al Chavo o cosas así, caricaturizan, descalifican o intentan hacer invisibles a ciertos grupos de personas. Buena definición para una pregunta de examen. ¿Qué es la discriminación en el lenguaje? Además, no hace otra cosa más que ampliar las desigualdades sociales. Ya tenemos suficiente con las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Y ahora venimos y le agregamos una discriminación más, y es la del lenguaje. Cuando humillamos, cuando caricaturizamos o descalificamos a una persona con nuestras expresiones. Esa es entonces la definición de discriminación en el lenguaje. ¿Ya le tomaron el pantallazo? Voy a adelantar. Ok. Acciones al hablar y al escribir para superar, que tenemos que superar, y allí me incluyo, porque yo soy uno de quienes cometo en ciertos momentos este tipo de discriminación. Entonces, ¿cuáles son las acciones al hablar y al escribir para superar la discriminación en el lenguaje? Veamos. Usemos el genérico universal. No privilegiemos los sustantivos con género gramatical masculino, o sea, esas palabras que son masculinas, sustantivos, sobre los sustantivos universales con género neutro. Así que cuando queramos dirigirnos a un colectivo completo de personas, ejemplo, veamos el ejemplo. En lugar de decir el hombre ha desarrollado, allí yo estoy siendo exclusivista. Estoy dejando a un lado a un género. En vez de decir el hombre ha desarrollado, debemos decir la humanidad ha desarrollado. Mira la forma tan diferente como se escucha y como se lee. En lugar de decir los derechos del niño, ahora vamos a decir los derechos de la niñez. Este concepto de la discriminación y del uso adecuado del lenguaje está muy enfatizado en estos últimos tiempos. Así que aquí está claro entonces que debemos usar el genérico universal. Y sí, hay personas, hay ciertos ambientes donde uno dice, no, pero si es que allí dice los derechos del niño y entonces las niñas no tienen derecho. Entonces, para evitar esas discrepancias o confusiones, usemos entonces un lenguaje universal. Sigamos. Usemos los abstractos y los pronombres quién o quiénes. Veamos. No hagamos referencia a ciertos cargos dando por entendido que son ocupados necesariamente por hombres, sobre todo cuando no sepamos realmente si es un hombre o una mujer a quien los ocupa. Ejemplo, en lugar de decir enviar a los ministros, usemos enviar a los ministerios. En lugar de decir eso lo determinará el juez, debemos decir eso lo determinará quien juzgue. Porque cuando digo juez,
Aunque yo no sé quién es, si es un hombre o una mujer, ya estoy siendo exclusivista. Entonces, al utilizar el término o la expresión, eso lo determinará quien juzgue, mira, ya estoy generalizando. No sé quién es, pero esa expresión que yo estoy dando puede encajar con el género de quien en este caso sea el juez o la jueza. Me quejaré con el administrador del lugar. Debemos decir, pondré la queja en la administración. Las cocineras de ese restaurante. Más bien debemos decir, quienes cocinan en ese restaurante. Aquí hay una situación y es que no conocemos quién es la persona, quiénes son las personas a quien de quien nos estamos refiriendo. Por lo tanto, debemos aquí no ser exclusivistas o manifestar o dirigir la expresión solo para un género. Esto es importante, esto es muy importante, esto va a nutrir nuestro léxico, nuestro lenguaje, nuestra comunicación. Otra, sustituyamos el genérico masculino por los pronombres de la primera persona del plural. Veamos, usemos los pronombres nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, para incluirnos a todos en nuestras expresiones. Veamos los ejemplos. En lugar de decir es bueno para la salud del hombre, debemos decir es bueno para nuestra salud. En lugar de decir los mayores problemas del hombre han sido, debemos decir, en cambio, nuestros mayores problemas han sido. Mira qué lindo que se escucha, mira qué bonito que se ve cuando lo escribimos, cuando lo reflejamos en el papel. Chicos, esto es muy importante. Esto va a mejorar nuestra comunicación. Usemos los títulos académicos y ocupaciones en correspondencia con el género. Veamos de qué se trata esta regla. Evitemos el uso del masculino cuando se refieran a las mujeres y antepongamos los sustantivos neutros como personal, equipo o cuerpo cuando queramos incluir a los hombres en ocupaciones que se consideren erróneamente femeninas. Veamos cuáles son esas situaciones. Con base en esto, en lugar de decir la juez Magdalena Gómez, usemos la jueza Magdalena Gómez. Mira que estoy hablando de su título, de su profesión. Si yo digo la juez, ese término no está bien. Debo decir la jueza. En vez de decir mi jefe Paula Costa, debo decir mi jefa Paula Acosta. Y está bien. En lugar de decir las aseadoras organizaron, debo decir el personal de aseo organizó. En vez de decir la huelga de enfermeras, debo expresarme diciendo la huelga del equipo de enfermería. Una regla más. Evitemos el uso del símbolo de la arroba. Mira qué interesante y debo confesarles que aquí yo he caído. Porque yo cuando en este caso me voy a escribirles digamos, a mi curso octavo, Miguel lo sabe, yo digo, les escribo, buenos días a todos. Y entonces, para no escribir a todos y todas, yo colocaba a todos, pero cambiaba la O por la arroba. Eso está mal. Y a partir de hoy, nunca más lo voy a volver a hacer. Entonces, evitemos el uso del símbolo de la arroba en nuestros textos escritos para designar de manera indistinta a hombres y mujeres. En caso necesario, hagamos diferenciación por medio de los artículos. Vamos a ver y tengamos en cuenta algo, chicos. Nuestro lenguaje, nuestro hermoso lenguaje, nos proporciona o nos permite una gran cantidad de expresiones, de palabras, de recursos para referirnos a cualquier cosa. No tenemos que inventarnos palabras, expresiones para decir algo, no. Nuestro lenguaje tiene esos recursos, tiene esa herramienta en nuestra lingüística. Ahí están todos. No tenemos que recurrir a esto. Esto de la arroba se ha incrementado especialmente en estos últimos años por el desarrollo de las tecnologías y las redes sociales. Y
Bien, veamos entonces estas situaciones. En lugar de describir, mira este ejemplo, las maestras. Así escribía yo y así escribimos casi todos por medio de las redes sociales. Las maestras queriendo expresarnos así a los maestros y a las maestras. En vez de eso, usemos el cuerpo de docente, el personal docente, el profesorado, los docentes, los maestros y maestras, las maestras y maestros. Puede que sea un poco más extenso, pero va a hacer que nuestra comunicación sea mejor, más clara. Veamos una regla más. Bueno, no usemos expresiones con un sentido discriminatorio. No más esas expresiones con las cuales herimos a las personas, a nuestros compañeros de clase, a nuestra familia, a nuestros amigos. Eso eliminémoslo. Vayamos eliminando eso de nuestra comunicación. La discriminación se cristaliza a través del significado que les atribuimos a ciertas palabras o expresiones cuyo sentido explícita o implícitamente refuerza prejuicios y estereotipos. Con ellos, con esas expresiones discriminatorias, estamos ahondando o estamos reforzando más el flagelo de la discriminación y de la humillación. En lugar de decir minoría étnica, indios, indígenas, para referirnos a uno de nuestros hermanos que se caracterizan porque su cultura viene de antepasados indígenas, usemos grupos, para referirnos a ellos, usemos grupos, las expresiones como grupos indígenas, pueblos indígenas, comunidades indígenas. Pero decir los indios, aunque lo entendamos y aunque no tengamos una mala intención al expresarnos así para con ellos, no está bien, está mal. Estamos haciendo discriminación. En vez de decir los menores, podemos decir, mejor decir las niñas y los niños o la niñez, los viejos, los ancianos, los cuchos, mejor digamos, los adultos mayores, las personas mayores, las sectas religiosas. Eso es despectivo. Es mejor decir los grupos religiosos. Mira cómo cambian, ¿no? Mira qué interesante eso, ¿cierto? Cómo con el término, con la expresión adecuada, se suaviza. Se suavizan las expresiones o el sentido de la expresión. Los minusválidos, los discapacitados. No, no, no. Hoy en día no podemos referirnos a esas personas así. Usemos las personas con discapacidad. Con discapacidad. Inclusive hay otras más modernas para suavizar esa situación. Muchas personas se ofenden y muchas personas se ofenden porque puede que no tengan esas características con las cuales nosotros las estamos discriminando, qué sé yo, negro, cabezón, no sé. Hay otras que sí tienen esas características, pero no les gusta que se las recuerden cuando se expresan cuando se expresan hacia ellas. Los desechables, los indígenas, los gamines, los pordioseros. No, es mejor decir las y los habitantes de la calle. En vez de decir los obesos, los gordos, es mejor decir las personas con obesidad o con sobrepeso. Voy a concluir aquí, Sebastián. No sé si me regalas unos minutos, un minutico más, por favor. Las expresiones incluyentes. ¿Cuáles son las expresiones incluyentes? Toda manifestación verbal, escrita o audiovisual que representa afectivamente a todos los sectores de la sociedad. Esas son las expresiones incluyentes. Son estas entonces las expresiones incluyentes. Todas las manifestaciones verbales, escritas o audiovisuales que representen afectividad, afecto a todos los sectores de la sociedad. Se evitan usar palabras o expresiones que denigran a las personas o que promuevan la reproducción de estereotipos hacia las personas con discapacidad, a las mujeres, los grupos religiosos, étnicos y las demás, y las personas mayores, entre otros grupos de personas. Veamos, la inclusión y el lenguaje.
No abusemos del sustantivo, ya lo mencioné, no abusar del sustantivo hombre, términos masculinos para referirnos al género humano. Esto invisibiliza, excluye a las mujeres. Es mejor usar los términos de humanidad o seres humanos. Y allí estamos generalizando, incluyendo a todos. No usemos refranes o dichos populares que vayan en detrimento de la dignidad de las mujeres o de otro sector de la población. No, no. Es que mujer tenía que ser. Es que las mujeres son estas. Esto y no, no más con eso. Otro, evitemos los chistes o las fórmulas ofensivas que se confunden con cumplidos. Un cumplido es como como un piropo, ¿sí? Como un piropo. Entonces, a veces esos piropos o esas palabras bonitas que queremos decirle a alguien y creemos que están bien, se tornan un chiste ofensivo para alguna persona. Debemos nombrar los grados académicos, las profesiones y los oficios también en femenino. En femenino. Ahí veíamos un ejemplo. La jueza, la administradora, cuando nos vamos a referir a los grados académicos, y las profesiones. Una más. No utilicemos imágenes o mensajes que muestren a las personas como objetos sexuales. Mucho cuidado con eso. Y hoy en día tenemos bueno, eso es muy palpable en las redes sociales. ¿Cómo se discrimina? ¿Cómo se menosprecia? ¿Cómo se humilla a otras personas? ¿Y cómo son objetos, y cómo se convierten en objetos sexuales? Por imágenes, por memes, por ilustraciones, en fin. Representemos a los hombres y a las mujeres libres de cualquier clase de estereotipo. Estereotipo estamos hablando como de clasificación, de encasillar los evangélicos, los protestantes. Allí nos estamos refiriendo a ellos de manera grotesca, despectiva. Otra recomendación, evitemos hacer referencia a la apariencia, a las preferencias y a las condiciones de las personas cuando no sea necesario. Y una más. No, hasta ahí. Esas es entonces las características, las recomendaciones, el uso adecuado de nuestras expresiones, de nuestras palabras, para no caer en el error de discriminar, de humillar, de ofender, de herir e incluso de matar a una persona con nuestro lenguaje.